transmitiendo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludo con la paz del Señor a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de su programa Torre Fuerte. Como habíamos dicho hace unos días atrás, estaríamos hablando todos los sábados al mediodía sobre la historia de la Iglesia, los 3 primeros siglos, y de esta manera iniciamos esta conferencia. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Tendremos todos los sábados a partir de las 12 del mediodía una variada programación sobre este tema, sobre la historia de la Iglesia, los 3 primeros siglos, sabiendo que hay mucho desconocimiento sobre este tema, y agradecemos a Dios porque tenemos aquí a nuestro amigo, hermano en Cristo, Freddy Salinas Vara. Así es, hermano Freddy, antes de iniciar, sus saludos correspondientes a todos los hermanos de este programa Torre Fuerte. Bueno, en primer lugar saludarte, Yeser, es un gusto volver a verte y a todos los que se están conectando, que Dios los bendiga. Es un privilegio, es un honor poder servir con lo que Dios nos ha entregado a cada uno en este precioso ministerio de la enseñanza. Esperamos que este tiempo sea de edificación para cada uno y nada, que Dios nos acompañe. Amén, hermano Freddy. Vamos a orar, a agradecer a Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Toma control, Señor, de este programa del día de hoy. Te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Toma control, Señor, de las redes sociales y que puedan, Señor, escuchar muchas personas a través de esta plataforma como es Facebook Live. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano Freddy, le damos la oportunidad para que pueda empezar esta conferencia, ¿no?, que estaremos llevando todos los sábados a través de este programa como es Torre Fuerte. Hermano Freddy, adelante, bienvenido. Claro. No, ok, hermano. Muy bien, estoy agradecido al Señor por este tiempo, lo repito una vez más. Esperamos que los que se están conectando puedan hacerlo con sus Biblias, sus cuadernos, su lapicero, para que puedan hacer apuntes de algunos datos que vamos a brindar, que yo sé que les va a ayudar en su ministerio, en su liderazgo y en adquirir conocimiento también para hacer defensa de nuestra fe. Lo que vamos a hacer hoy es más que todo una introducción. Quisiera brindar un panorama de lo que es historia de la Iglesia y por qué solo vamos a estudiar los 3 primeros siglos. ¿Por qué es importante estos 3 primeros siglos? Es determinante. Lo que voy a hacer es dar este panorama acerca de la historia de la Iglesia. En primer lugar, quizá nos preguntamos, ¿por qué estudiar historia de la Iglesia? ¿Por qué estudiamos historia de la Iglesia? Tiene que haber una razón. Y yo he conseguido 5 meses para estudiar historia de la Iglesia, es porque nos da respuesta a todos los por qué. En la Iglesia nosotros nos preguntamos por qué. ¿Por qué nuestra fe es cristocéntrica? ¿Por qué hacemos cultos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Y por qué leemos la Biblia? La historia nos va a dar respuesta a todos estos porqués. Por ejemplo, cuando dice ¿por qué nuestra fe es cristocéntrica? Nosotros vamos a revisar la historia y vamos a ver que el apóstol Pablo predicaba un mensaje cristocéntrico. Y después de Pablo vienen los teólogos que escriben acerca de una teología cristocéntrica. Y luego también ¿por qué hacemos cultos? Porque la iglesia primitiva hacía cultos. ¿Por qué nos congregamos? Porque la iglesia primitiva se congregaba. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque esa era regla en la iglesia primitiva, leer las escrituras. Entonces, estudiar la historia nos da respuesta a todos los por qué que nos hacemos en la iglesia en el tiempo de hoy. Segunda razón es porque la Biblia misma es historia.
nosotros tenemos que estudiar historia del cristianismo porque la Biblia misma es historia. Al leer la Biblia estamos leyendo historia, pero ¿qué historia? La Biblia tiene el registro de las experiencias históricas de Dios y el hombre. Si nosotros vemos o queremos resumir la Biblia, vamos a ver que toda la Biblia es historia, donde registra las experiencias que tiene Dios y el ser humano. Entonces, ¿por qué estudiamos historia? Porque la Biblia misma, al leer la Biblia, estamos leyendo historia. Tercera razón, la historia nos ayuda a comprender mejor el presente. Los desafíos que atravesamos como iglesia en la actualidad, en este tiempo de pandemia quizá, son los mismos desafíos que la iglesia ya pasó también hace años, en otras epidemias, en otras enfermedades, otras situaciones de crisis. ¿Cómo enfrentaba la iglesia sus situaciones de crisis? ¿Cómo enfrentaba las epidemias? ¿Cómo enfrentaba quizá las herejías, las persecuciones, la apostasía? Entonces, la historia nos va a ayudar a entender mucho mejor nuestro presente. Cuando revisamos la historia vamos a comprender mucho mejor nuestro presente y nos va a ayudar también a dar una respuesta a la problemática que atravesamos. Cuarta razón para estudiar historia es que la historia nos ayuda a predecir también el futuro. Decía Justo González, y vamos a citar mucho a Justo González estudiando historia del cristianismo o historia de la iglesia, porque él es quien escribe buenos libros al respecto. Justo González decía en una de sus conferencias, la razón por la que yo sé que el sol saldrá mañana es porque el sol salió hoy y el sol salió ayer. Lo que sucedió ayer es lo que va a suceder hoy y lo que va a suceder también mañana. La historia, por eso, nos ayuda a predecir el futuro. Nosotros vemos lo que pasó hace años y es lo mismo que va a seguir sucediendo y va a suceder siempre. Va a suceder mañana y el siguiente año. Por eso también decimos nosotros que las mismas herejías que la iglesia enfrenta en los 3 primeros siglos son las mismas herejías que se ve hoy en día. Y eso vamos a revisar más detalladamente en los siguientes programas, cuando nos toque hablar el tema de las herejías. Entonces, revisar la historia nos va a ayudar a predecir el futuro. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Y por último, la quinta razón es que la historia nos da una identidad. La historia nos va a dar una identidad. Yo sé quién soy por mis padres y por la herencia que recibí de ellos. La iglesia es lo que ha heredado de los apóstoles, de la historia que ha quedado de los apóstoles. Los padres apostólicos, los teólogos, los misioneros y los pastores. Nosotros somos el resultado de lo que ellos hicieron. Esa es nuestra identidad. Somos cristianos. Nosotros tenemos la herencia de los padres apostólicos, de los teólogos, los misioneros y los pastores. Entonces, estudiar historia nos provee una identidad. Eso somos nosotros. Todos estos temas, hermano Yeseri y público en general, lo vamos a estar revisando más detalladamente, con más calma, en los siguientes minutos o los siguientes programas que vamos a tener. Ahora, ¿por qué estudiar solo los 3 primeros siglos de la iglesia? En realidad deberíamos estudiar toda la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta la actualidad. Obviamente nos va a tomar mucho tiempo para estudiar ese tema, pero nosotros vamos a abarcar solo los 3 primeros siglos de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante los 3 primeros siglos de la iglesia? Estudiaremos los 3 primeros siglos de la iglesia porque este es el periodo formativo. Los 3 primeros siglos es el periodo donde la iglesia se está formando como una organización, está teniendo pertinencia en el Imperio Romano. En este periodo se está formando el credo de la iglesia, o también conocido como confesión de fe, que en latín se le dice la regula fidei, la regla de fe que tenía la iglesia, y que esa misma regla de fe, ese mismo credo, es la que existe hasta el día de hoy en toda la iglesia en general. También se está formando su teología en los 3 primeros siglos. Se está escribiendo acerca de una teología cristocéntrica. Y esa teología también existe hasta el tiempo de hoy, la teología cristocéntrica. Por ejemplo, también la teología de la Trinidad está naciendo en los 3 primeros siglos de la iglesia.
la teología de la encarnación de Cristo, de siendo Dios que se convierte en ser humano y viene a salvar, ¿no? Ese mensaje, se está escribiendo acerca de esos mensajes en estos 3 primeros siglos de la Iglesia. Y esta teología cristocéntrica combate contra el paganismo y con las herejías que están haciendo. También, ¿por qué estudiamos los 3 primeros siglos de la Iglesia? Porque en estos 3 primeros siglos se está formando la Biblia de los cristianos. Si bien es cierto, antes de que exista la Iglesia ya existía el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento es de los judíos, o era solo para los judíos en aquel entonces. Vienen los cristianos, y para que los cristianos prediquen el mensaje de Cristo, usan el Antiguo Testamento de los judíos, usan la Tanaj, la Biblia hebrea. Pero a partir del primer siglo y por los 3 primeros siglos, los cristianos van a formar su Biblia. Obviamente van a considerar el Antiguo Testamento, pero se va a añadir lo que es el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se recopila los 4 evangelios, las cartas de los apóstoles y el libro de los Hechos, que es historia, y también Apocalipsis, que es la revelación final. Entonces, en los 3 primeros siglos de la Iglesia se está formando la Biblia de los cristianos. Por eso es importante estudiar. ¿Cómo es que los libros del Nuevo Testamento llegan a ingresar al canon, por ejemplo? ¿Por qué se hace un canon? ¿Por qué se hace un conjunto? Cuando estudiamos los 3 primeros siglos de la Iglesia, vamos a encontrar la respuesta del por qué se hizo el canon y el por qué estos libros, estos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Inicialmente, como decía hace un momento, inicialmente los cristianos usaron el Antiguo Testamento, pero luego recopilaron los textos de los apóstoles, se formó un Nuevo Testamento, y también en esa época se crearon literatura, se crearon libros para discipular a los nuevos convertidos, como la Didache, que también vamos a considerar más adelante, y el Pastor de Hermas, por ejemplo. Eran libros para discipular. Nosotros vemos, hermano Yeser y público en general, al eunuco etíope en el libro de los Hechos, cuando el evangelista se acerca a predicarle, el eunuco dice, ¿y cómo entenderé o cómo sabré si no hay quien me enseñe? Y algo curioso, el evangelista le predica al eunuco etíope y al instante el eunuco decide bautizarse después de predicarle. ¿Qué usó el evangelista para convencer al eunuco de que no solo se convierta, sino que se bautice? Es porque los predicadores de los 3 primeros siglos de la Iglesia y después de los 3 primeros siglos, siempre han usado materiales, siempre han tenido materiales para evangelizar y discipular. Entonces, lo más probable es que el evangelista que le predica al eunuco etíope haya tenido también un tipo de material para evangelizar y discipularlo, para hablarle del mensaje de Cristo y del bautismo en un solo mensaje, en ese transcurso, en ese viaje, y al final se bautiza, ¿no? Entonces, vemos las prácticas que hacía la iglesia primitiva en los 3 primeros siglos de su historia. Ahora, ¿qué temas estudiaremos? Y por favor, quisiera que todo esto que estamos diciendo, quizá para el público es algo nuevo. Quizás están preguntando, ¿qué es la Didache? ¿Qué es el Pastor de Hermas? ¿Qué es teología? ¿Qué es cristocéntrico? Quizás son términos nuevos. No se preocupen, solo prestemos atención porque todos estos puntos vamos a tratarlo con mucha más calma en los siguientes programas. Lo que estoy dando es únicamente una introducción o un panorama para conocer. Es como cuando usted va a almorzar a un restaurante y usted pide el menú. Y en el menú lee todos los platos que hay. Y de esos platos usted tiene que escoger uno para comer, ¿no? Entonces, lo que yo estoy dando es eso. Estoy presentando el menú. Estoy dando todo lo que hay. Y de eso, de todo lo que hay, vamos a escoger lo más importante, lo más relevante para estudiarlo, para que usted le ayude en su ministerio, en su liderazgo. Así que presta atención que vamos a ir estudiando con más calma cada detalle. Ahora, ¿qué temas vamos a estudiar en estos 3 primeros siglos? ¿Qué temas vamos a tocar? Presten mucha atención. Vamos a tocar como primer tema, vamos a estudiar el contexto donde nació el cristianismo. Primero tenemos que conocer el mundo
donde nace el cristianismo. No nace en un mundo posmoderno donde nosotros vivimos, con tecnología, con celulares. No nace así. El cristianismo nace en un mundo completamente distinto. Y nosotros tenemos que conocer este mundo, que es la cuenca mediterránea, qué filosofía predominaba, qué religión predominaba, cómo era el gobierno, la sociedad. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en el último capítulo, dice, os saluda el hermano Cuarto. Este nombre, el hermano Cuarto, ¿a qué se refiere cuando dice cuarto? En realidad, en esa época, en los primeros siglos de la era común, abundaba la esclavitud, esclavos, como no eran dignos de recibir un nombre, los amos le ponían solo esclavo 1, esclavo 2, esclavo 3, esclavo 4. Por eso es que en la Biblia aparece el hermano Cuarto. No es que ese sea su nombre, sino ese es su número de esclavo. Y esa era la sociedad a la que la iglesia predicaba. Ese era el mundo a la que la iglesia entregaba el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es tan redentor que aún el nombre de un esclavo aparece en la Biblia. El mensaje de Jesús incluye a los que son ignorados, a los que son ninguneados, a los que son despreciados. Ese es el mundo al que la iglesia se enfrenta. Entonces es necesario que nosotros conozcamos el mundo o el contexto donde nace el cristianismo. Y en eso vamos a estudiar el mundo judío, el mundo grecorromano, la política y la sociedad, la filosofía y el idioma griego. Vamos a hablar un poco de eso en este tema. El segundo tema que nosotros tenemos que estudiar en estos primeros siglos es estudiar a los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son los sucesores de los apóstoles que fueron encargados de las iglesias cuando los apóstoles murieron. Cuando muere Pedro, Pablo, Tomás, Santiago, mueren los apóstoles y sus sucesores son los padres apostólicos. Muere el apóstol Juan y quien le sucede es un padre apostólico. Son personas que se encargan de la iglesia cuando mueren los apóstoles. Ellos, los padres apostólicos, dejan literatura, dejan escritos, dejan documentos donde se registra ¿qué cosa? Se registra la apologética de la fe cristiana. Los padres apostólicos, los teólogos del primer siglo, escriben de una manera argumentando para presentar el mensaje del evangelio al mundo grecorromano, un mundo pensante, un mundo que conoce de filosofía, conoce de la retórica. Entonces los padres apostólicos hacen eso, presentan el evangelio de una manera argumentativa, de una manera más pensada, más reflexionada. Y esos escritos dejan los padres apostólicos y a esos escritos hoy en día, gracias a Dios, se tiene acceso. También por medio de los padres apostólicos se conoce la teología, se conoce la doctrina de los 3 primeros siglos y también se conoce la liturgia, cómo era el culto, cómo eran los bautismos, cómo eran la Santa Cena. Dando o adelantando un dato curioso, por ejemplo, el bautismo que se practicaba en aquella época era necesariamente en aguas vivas, en aguas vivientes, o sea, en un río donde corría el agua. Esa era la regla. Pero también había una opción. Si no se contaba con aguas vivas, aguas de río, se usaba también un bautisterio. Se creaba así como un pozo y ahí también se bautizaba. Ahora, amados hermanos, ¿cómo era el bautismo? El obispo que va a bautizar, el bautizante, la persona que se va a bautizar, tenía que estar completamente desnudo. En el caso de los bautisterios, así se bautizaba, completamente desnudo. Algo curioso, pero así se practicaba en aquella época. Ahora, como el obispo era varón y bautizaba a un varón, era normal. Pero ¿qué sucedía cuando el obispo tenía que bautizar a una mujer? Entonces ponían una tela, ponían algo que tapaba al obispo de un lado y la mujer del otro lado. Donde está el lado de la mujer, habían otras hermanas que ayudaban a la mujer
y el obispo del otro lado, sin ver a la mujer, solo ponía la mano y lo bautizaba de esta manera. Era una práctica. Obviamente luego eso se venía pensando, se venía mejorando, se venía reflexionando y se hacían mejores propuestas para las prácticas del bautismo. Pero así era. ¿Cómo conocemos esto? Por medio de los registros que dejaron los padres apostólicos y algunos otros documentos más. Por eso es importante estudiar a los padres apostólicos. Esos datos, una vez más lo digo, vamos a revisarlos con mucha más calma en el tiempo que nos queda. Lo tercero que vamos a estudiar en historia de la iglesia es la persecución. También vamos a tocar el tema de la persecución en los 3 primeros siglos. Veremos todas las persecuciones por parte del Imperio Romano hacia el cristianismo en los 3 primeros siglos y también la razón por la que inició la persecución. ¿Por qué inicia la persecución? En primer lugar, la persecución inicia por parte de los judíos. Vemos al primer mártir Esteban que muere por una persecución que se levanta de los judíos. Pero luego se levanta la persecución por parte del Imperio Romano, iniciando por el emperador Nerón. ¿Por qué inicia la persecución? Hay razones para que inicie la persecución. ¿Cómo inicia por Nerón? Es una historia muy peculiar, porque Nerón incendia Roma y luego le echa la culpa a los cristianos, que los cristianos quemaron Roma, por eso los cristianos fueron perseguidos. Pero después se notaba que ya el odio era natural a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoraban al emperador. Los cristianos adoraban a un solo Dios. Los cristianos adoraban a Jesucristo, no adoraban al emperador, se negaban. Además, acusaban a los cristianos de ser caníbales. ¿Por qué? Porque los cristianos decían que al momento de tomar la Santa Cena están tomando la sangre de Jesús y están comiendo el cuerpo de Jesús. Por eso acusaban a los cristianos de ser caníbales. Acusaban a los cristianos de ser ateos, porque los cristianos consideraban a un solo Dios, invisible. Y para la gente pagana en aquella época, ser ateo era no adorar a sus ídolos, a sus dioses, a su panteón de dioses. La gente que no adoraba a sus dioses era un ateo, que adoraba a un Dios invisible. Y eran los judíos y los cristianos. Entonces se acusaba de muchas cosas a los cristianos, por eso se perseguía a los cristianos. Pero ¿cómo respondió la iglesia ante la persecución? Eso también vamos a ver. ¿Cómo hacían los cultos las iglesias en la persecución? Se dice que en aquella época de persecución se hacían cultos en las cuevas. En una cueva era un templo para ellos. Y se dice que según los miembros de aquella congregación se dibujaba pescaditos. Por ejemplo, si en esa cueva se reunían 10 personas, 10 cristianos, dibujaban 10 pescaditos. Y el saludo de los cristianos en aquella época de persecución también era algo peculiar, algo distinto. No se saludaban con un Dios te bendiga, un Shalom Aleichem, como dicen los judíos. No, cuando se veían, se reconocían, dibujaban con su pie un pescadito. Dibujaban con su pie un pescadito. Entonces, esa era la vivencia en la época de persecución. Los cristianos tenían que huir. En Hebreos 11:37 nos dice eso, que fueron perseguidos, fueron como se vestían de pieles de ovejas, vivían en las cavernas, en las cuevas, en el desierto. Entonces así era la vivencia en la época de la persecución. Pero también en la época de persecución se escribe también apologética de parte de los padres apostólicos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía. A Ignacio de Antioquía le están llevando desde la ciudad de Antioquía hacia Roma para ser muerto, y en ese caminar desde Antioquía a Roma, en ese viaje, Ignacio escribe sus cartas para la iglesia. Y ahí deja una teología y también registra su pasión, su amor por Cristo. En Roma, Ignacio tenía amigos cristianos que incluso estaban en el Senado. Y esos amigos cristianos pudieron interceder por Ignacio para que no maten a Ignacio. Pero Ignacio escribe sus cartas y le dice a sus amigos, los cristianos en Roma, le dicen, por favor, no intercedan por mí ante el emperador. Dejen que yo vaya y yo muera devorado por los leones. Quiero ser trigo para el pan de mi Cristo, decía Ignacio de Antioquía.
¿no? Entonces, estas experiencias se viven durante la persecución. Estos detalles también lo vamos a ver con mucha más calma en los siguientes programas. Lo otro que vamos a estudiar en historia del cristianismo, historia de la iglesia, los 3 primeros siglos, son las herejías. También tenemos que analizar y reflexionar en las herejías. Veremos las herejías que nacieron y atacaron a la iglesia en los 3 primeros siglos. Muchas de estas herejías sobreviven hasta el día de hoy. Veremos cómo el gnosticismo entró al cristianismo. Vamos a ver qué es el gnosticismo y qué daño hizo al cristianismo. Incluso Colosenses, el apóstol Pablo escribe Colosenses y en los primeros capítulos contradice y ataca al gnosticismo. El gnosticismo creía que para llegar al cielo, para llegar a Dios, había niveles. Había, por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y para cada nivel había un ángel que te ayudaba. Incluso el gnosticismo creía que Jesús era un ángel más, que te ayudaba a llegar a Dios. Son herejías. El gnosticismo creía que el conocimiento se traspasa por un beso. Y luego se escribe un pseudo evangelio de Tomás, un evangelio gnóstico, donde se dice que Jesús besaba a los discípulos para transmitir conocimiento. Son herejías que la iglesia tuvo que enfrentar en aquella época. Y esas herejías las vamos a estudiar también. Vamos a ver las creencias de los herejes de que Jesús vino solo en espíritu y no en carne. ¿Por qué? Porque para los gnósticos decían que la carne era mala, la carne era pecaminosa, entonces Jesús no pudo venir en carne, Jesús vino solo en espíritu. Que se encarnó justo minutos antes de entrar a la cruz, ¿no? Y también vamos a ver la herejía, una herejía muy famosa, la herejía de Marción, que Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios de enojo, un Dios que castiga, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, de paz, que perdona. Entonces, estas herejías habían en los 3 primeros siglos. Otra herejía también que surgió es la creencia de que Jesús nació como un ser humano normal y que fue adoptado como hijo de Dios en el bautismo, cuando Juan le bautiza, cuando Juan bautiza a Jesús. También es una herejía. ¿Por qué vamos a estudiar las herejías? Porque también vamos a ver a la vez cómo la iglesia responde ante estas herejías. Es más, por estas herejías es que se crea el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, que vino por concepción de la Virgen María, y así. Creo en el Espíritu Santo, creo en la venida de Jesús, creo en el reino milenial. Entonces, el credo se crea, se gesta, se prepara para que el cristiano se identifique con eso. Esa es nuestra fe. El credo es nuestra fe. Que alguien crea diferente, eso es herejía. Están teniendo concepto de Jesús y del cristianismo de una manera errada. Eso es herejía. Entonces, la iglesia sí hacía defensa ante las herejías. Pero aún así, las herejías siempre han existido y hasta el día de hoy existen todavía las herejías. Y por último, el último tema que vamos a estudiar en historia del cristianismo, historia de la iglesia en los 3 primeros siglos, es el Concilio de Nicea. Y con esto vamos a terminar. El Concilio de Nicea. ¿Qué es el Concilio de Nicea? ¿Cuáles son las causas para que se haga el Concilio de Nicea? ¿Y cuál es el efecto que causó, los efectos negativos y los efectos positivos del Concilio de Nicea? Vamos a estudiar quién es el personaje de Constantino, el emperador Constantino, por qué es importante estudiar a Constantino. Y también vamos a ver qué es el Decreto de Milán, la tolerancia para que el cristianismo pueda hacer su libertad de culto y puedan entrar en el Imperio Romano sin sufrir persecución. Y cómo quedó la iglesia después del Concilio de Nicea. Este es el último tema que vamos a ver. Una vez más digo, estoy dando solo un panorama, estoy dando una introducción, algo general de los temas que vamos a estudiar detalladamente. Quizá en el programa de hoy no vamos a entrar profundamente a esos temas, pero vamos a tener tiempo. Cada sábado vamos a estar reuniéndonos con todos ustedes por este medio, en esta transmisión, para que puedan ustedes edificarse. Una vez más, antes de concluir, quisiera decir, por favor, los que están viendo esta transmisión, que escriban sus comentarios, hagan sus preguntas. Quizá algo no quedó tan claro, pueden hacer sus preguntas libremente. ¿Por qué?
porque el último programa que nosotros vamos a tener para ya cerrar historia de la iglesia, no voy a exponer, sino que vamos a hacer un conversatorio donde vamos a recoger todas las preguntas que ustedes hicieron en sus comentarios en todos los programas. Vamos a recogerlo para el último día del programa y lo vamos a responder. Vamos a dialogar respecto a esas preguntas. Vamos a hacer un conversatorio. No voy a exponer, sino vamos a responder las preguntas. Y así es como vamos a concluir nuestra serie de conferencias, nuestra serie de enseñanzas de historia de la iglesia. Hasta ahí, mi hermano amado Yeser, o público en general, quizás por ahí puedes ver un comentario, una pregunta. O usted mismo, quizás, hermano Yeser, ¿tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo a través de este programa, como es Torre Fuerte, un programa educativo, un programa que trata de llevar al pueblo de Dios al conocimiento de la verdad, de las escrituras, y conocer la historia es muy importante, hermano Freddy, porque hoy en día hay bastante desconocimiento de parte de la iglesia o de parte también de la gente que no es de la iglesia evangélica, ¿no? Hay bastante desconocimiento relacionado a los 3 primeros siglos, ¿no? De la iglesia, y usted en los otros programas lo va a poder aclarar, y eso es muy importante. Nuestro hermano Jefferson Luis Ramírez nos dice, ¿no? Acota y nos dice, fueron perseguidos porque eran considerados enemigos del imperio, ¿no? Así nos dice nuestro hermano Jefferson. Y excelente, bueno, claro, respecto a eso, ¿no? Ajá, adelante. Bueno, y eso vamos a quedar ahí, esa preguntita la vamos a dejar para el día en que va a explicar sobre las persecuciones, y vamos a tenerla en cuenta la pregunta de nuestro hermano Jefferson. Y recordarles que, como ha dicho mi hermano Freddy, al finalizar de esta serie de conferencias que se estará llevando a cabo, tendremos una ronda de preguntas. Y eso es muy importante para poder aprender y comprender un poco más sobre el tema de la historia de la iglesia. Y lo único que le pedimos, hermano Freddy, y a todos los que nos están viendo, ¿no? Que le vamos a pedir a los televidentes que compartan este enlace, en sus Facebooks y le pongan un like a este video, y que podamos aprender, como dijo hermano Freddy, con lápiz, con papel, con un cuaderno, con la Biblia en mano, y a la vez con la historia de la iglesia. Vamos a aprender mucho, mucho, mucho sobre este tema. Hermano Freddy, usted pueda animar al público, ¿no? A que se puedan unir en el siguiente programa. Claro, muchas gracias. Antes de animarlos a dar algún dato a mi hermano Jefferson, que por qué el Imperio Romano veía a la iglesia como enemigo, porque la iglesia tenía su propio gobierno. Dentro de la iglesia la iglesia era como un estado dentro de otro estado. La iglesia tenía su obispo, la iglesia tenía su presbiterio, quienes gobernaban la congregación, y los creyentes obedecían más a los obispos, al presbiterio, que al propio Imperio Romano. Por eso era considerado como enemigo, un estado dentro de este estado. Además que la iglesia se hacía llamar como el reino de Dios, el pueblo de Dios. Entonces los romanos veían, estos se están excluyendo del imperio, ¿no? Ellos son enemigos del imperio. Entonces así. Claro que esto vamos a ahondar mucho más cuando toquemos el tema de persecución en los siguientes programas. Bueno, animarlos y agradecer a los que se han conectado y seguir animando, ¿verdad? Que cada sábado al mediodía puedan unirse, puedan conectarse y puedan compartir este enlace. No se olviden que lo de hoy solo fue una introducción, solo fue un panorama. El siguiente sábado, en el siguiente programa, vamos a iniciar hablando acerca del contexto donde nació el cristianismo. Vamos a ver el mundo judío, el mundo grecorromano, vamos a hablar algo quizá de la filosofía que predominaba en aquella época, y así vamos a ir estudiando cómo nace la iglesia en ese contexto, en ese mundo. Entonces, no se olviden conectarte cada sábado, inviten a sus compañeros, sus amigos, pastores, quizá, compartan este enlace para que puedan edificarse junto a nosotros estudiando la historia de la iglesia.
Muchas gracias ante todo, mi hermano Freddy, por este privilegio de tenerlo aquí en mi programa después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, tenerlo aquí en esta plataforma de Facebook y viendo que la tecnología avanzó y a pesar de todo estamos aquí, ¿no? Tratando de llevar la palabra de Dios y educar a la iglesia relacionados sobre este tema, ¿no? Y tenemos muchos más temas que hablar. Yo creo que nos va a quedar pequeños los programas sobre los 3 primeros siglos y vamos a hablar mucho más temas sobre la historia de la iglesia y queremos avanzar ya desde ya estos 3 primeros siglos. No te pierdas el día sábado este programa Torre Fuerte, comparte y no te olvides. Vamos a agradecer a Dios, hermano Freddy, y para poder dar por culminado este en vivo, este live, para que podamos darle gracias a Dios y por la audiencia, no se preocupe. El próximo sábado estaremos con nuestro hermano Freddy Salinas Vara compartiéndonos sobre la historia de la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor y por tu palabra, Señor, porque hemos comprendido, hemos aprendido un poco más sobre la historia de la iglesia, que es muy importante en la vida de cada cristiano saber su historia, saber, Señor, cómo se fue avanzando, Señor, cómo nació la iglesia, cómo prosiguió después de tu partida. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Cristo viene pronto, prepárate y además sigue compartiendo este live y muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que ya estuvieron con nosotros y muchas gracias a cada uno de ustedes. Y como dijo, están completamente libres las preguntas. Usted puede ir haciendo las preguntas y vamos a ir anotando cada pregunta para el último programa podamos resolver sus preguntas y sus inquietudes. Que Dios me lo bendiga hasta el día sábado de la próxima semana. Bendiciones.